Advertencia: la siguiente creepypasta es ficticia. Está hecha solo para entretener sin afán de lucro. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Evelyn Vallejos, mejor conocida como Lina, era una youtuber muy querida por sus seguidores. Desde que empezaba con su típica frase, "Hola, soy Lina", y hasta el final, todos disfrutaban de cada uno de los videos que ella con gusto traía para nosotros. Entre sus juegos más populares estaban Minecraft, con su serie Survivor con Lina, o los Sims 4, con Perdida en la Ciudad. Pero entre todos los juegos que nos mostraba, había uno en particular que le gustaba: Roblox. Y ella se especializaba en los obbies, aquellos mapas en los que tenías que llegar a la meta mientras superabas ciertos obstáculos. Hace tiempo Lina ya había escuchado que no debía de jugar Roblox a las 3:33 de la mañana, pues se decía que había un juego maldito que solo aparecía a esa hora. Sin embargo, la chica descubrió que esa historia era solo una creepypasta creada por cierto youtuber. Pero esta vez le habían hablado acerca de un obby que de igual forma solo aparecía a dicha hora. Lina lo dudó, pero aún así estaba interesada en saber si aquel obby se mostraría a esa hora. Así que esa noche decidió esperar. Su sorpresa fue absoluta. Entre los mapas que aparecían se mostraba uno que decía: el obby de las 3:33 de la mañana. Un nombre bastante simple. Se podría tratar de una broma o de algo sin sentido. De igual forma, Lina decidió abrir el mapa, pero tan pronto como lo hizo, todo a su alrededor fue consumido por la oscuridad, y Lina perdió la conciencia. Cuando abrió los ojos, lo primero que pudo ver Lina fue un cielo azul. Notó que estaba acostada sobre una superficie plana y plástica. Se puso de pie y miró en todas las direcciones. El sitio la dejó sin palabras. Aquel lugar era una pista de obstáculos. No se podía ver el final de aquella pista, y bajo de esta solo le esperaba una caída infinita, pues el circuito parecía volar a mitad de la nada en el cielo. En pocas palabras, Lina se encontraba dentro de un obby. Era como si hubiera entrado dentro del juego y ella fuera el personaje a punto de enfrentar el desafío de llegar a la meta. Pero no solo se encontraba ella en ese sitio, había otros youtubers como Town, Lily Cross e incluso Cerzo. También había otras personas que posiblemente también habían escuchado hablar de aquel obby maldito y habían terminado en ese mismo sitio. Sea como fuera el caso, todos se miraban los unos a los otros y se preguntaban sobre qué sería todo aquello. ¿Realmente se encontraban dentro de uno de los famosos obbies? Más en concreto, dentro del obby maldito de las 3:33 de la mañana. Como era típico de sus juegos, había una indicación: si quieres salir de este sitio, llega a la meta. Cuidado con los obstáculos que te esperan en el camino. Dicho así, sonaba fácil, pero viendo el mapa, te dabas cuenta del desafío. La primera prueba consistía en saltar 3 ocasiones para no caerte. Sonaba simple, pero todos los que habían jugado esa clase de juegos sabían que gradualmente el grado de dificultad aumentaría. Y lo que es peor, ni siquiera sabían cuántas pruebas les esperaban en el camino. Otra cosa a tomar en cuenta es que ahora ellos eran el personaje, es decir, todo costaría un esfuerzo físico. Saltar en la vida real no es tan fácil como hacerlo en un videojuego. Todos los que se encontraban en aquel lugar tardaron un rato en asimilar la situación en la que se encontraban, y pese a todo, les era difícil aceptar que no podrían salir de ese sitio si no superaban el desafío. Dicho sea esto, las 300 personas que se encontraban allí se dedicaron a enfrentar la prueba. Lo primero fue sencillo. Pese al vértigo de ver un vacío bajo sus pies,
Nadie cayó de la pista al superar los primeros 3 obstáculos de caída que habían, y todos lograron superar la primera prueba. La segunda solo tenía un salto más largo. Mientras la desafiaban, una persona estuvo a punto de caer, pero Cerso la ayudó para que no cayera. Todos lograron superar el segundo desafío. Pero a partir del tercero, las cosas cambiarían drásticamente. La tercera prueba consistía en plataformas que se movían. Tenían que saltar en el preciso momento en que la plataforma estuviera cerca, para que esta misma te llevara a la siguiente. Saltar sobre de ella y así llegar a tierra firme. Una persona no fue muy afortunada. No alcanzó a pisar bien sobre la plataforma, y no hubo nadie que pudiera apoyarlo. Todos pudieron escuchar su grito mientras aquel chico caía hacia el cielo infinito de aquel lugar. No fue el único. 30 personas no lograron superar aquella prueba, que entre comillas, parecía sencilla. La cuarta prueba era igual de plataformas, pero estas se movían más rápido y de forma al azar, por lo que era difícil calcular cómo y cuándo habría que saltar. Lina no soportaba escuchar los gritos de las personas cada vez que resbalaban y caían hacia el infinito, rogando por su ayuda mientras nadie podía hacer nada para salvarlos. Solo llegaron 177 personas a la quinta prueba, pero nuevamente la dificultad aumentaba en ese sitio. Esta vez había plataformas y líneas de fuego. Lina fue testigo de cómo una de esas líneas atravesaba a Lily Cross por la mitad, quemándola en el acto. La chica se tapó los ojos y deseó, desde lo más profundo de su ser, que todo aquello fuera un sueño y nada más. Imploró por despertar y que nada de eso estuviera sucediendo. Pero no fue así. Lina seguía en aquel lugar y tenía que enfrentar aquel desafío. De lo contrario, terminaría igual que Lily. Cuando llegaron a la 10ª prueba, solo eran 15 personas en total. Dawn, Cerso y Lina habían sobrevivido, pero estaban sumamente agotados. El esfuerzo físico que tenían que realizar en cada prueba los dejaba exhaustos. La pista no parecía tener fin, cosa que los tenía bastante preocupados. Aquello era una locura, ver caer a tanta gente, no ver final a aquello, no saber si sobrevivirían o no. Les quitaba el ánimo de seguir, pero tenían que esforzarse en hacerlo. No les quedaba otra opción. La 10ª prueba tenía de todo: plataformas, aros de fuego, pinchos, suelo frágil que después de estar un corto tiempo sobre de este se caía, y unos cuantos obstáculos de visión. Era un reto proporcional a todo lo que habían encontrado hasta el momento. Lina y Cerso pudieron cruzarlo con mucha dificultad, al igual que otras 3 personas más. Pero en una parte de la pista, un chico no alcanzó a pisar bien la plataforma y resbaló, empujando a Dawn, quien no pudo controlar su equilibrio y chocó contra unos pinchos. El dolor fue tal que lo obligó a retroceder y finalmente caer de la pista. Para la prueba número 15, solo quedaban Cerso y Lina. Todos los demás habían perdido. Desde ser consumidos por el fuego, aplastados por los obstáculos o caer hacia el infinito, nadie más que ellos había conseguido llegar hasta ese punto. Pero había algo que alentaba a Lina y a Cerso, y es que, al final de aquella prueba, se podía ver claramente la meta. Solo tenían que hacer un último esfuerzo. La prueba tenía muchísimos obstáculos, pero ambos estaban seguros de que la superarían. Pero cuán equivocados estaban. Lina chocó contra un obstáculo, mismo que iba a caer sobre de ella. Lina estaba desorientada, por lo cual no se pudo dar cuenta. El obstáculo cayó, pero Cerso se lanzó sobre Lina, empujándola y quedando en el sitio donde cayó aquel obstáculo sobre de él, aplastándolo en el acto. El grito y los llantos de Lina fueron desgarradores. Se culpaba a sí misma por lo que acababa de pasar. Cerso se había sacrificado por ella
y ella no había podido hacer nada para ayudarlo. Había quedado destrozada psicológicamente. Sí, pero aún así, tenía que llegar a la meta. La última parte de aquella prueba la esperaba. Unos láser giratorios que cortaban todo a su paso. Lina tenía que ser lo suficientemente hábil para esquivarlos, o de lo contrario, quedaría cortada en pedazos. Así que hizo un último esfuerzo, se armó de valor y corrió hacia la meta. Un láser alcanzó a cortarle un pie, pero Lina no se rindió, dio un gran salto y aterrizó sobre la meta. Tan pronto como lo hizo, despertó. Lina se había quedado dormida frente a su ordenador. Estaba en su habitación. Miró hacia el reloj y vio que eran las 5 de la mañana. Es decir, que afortunadamente para ella, todo había sido un sueño, o más bien, una pesadilla. Lina se sentía feliz de que no hubiera pasado nada malo, pero miró a su ordenador y vio que en la pantalla se reflejaba un mapa de Roblox. Lina se colocó sus lentes y miró más detenidamente aquel mapa. Era un Obi, pero no uno cualquiera. Era el mismo con el que había soñado, y su avatar, el cual no tenía un pie, se encontraba en la línea de meta. ¿Sueño, realidad o ambos? ¿Tú qué opinas? Recuerda que toda esta historia es ficción, hecha con el mero afán de entretener y hacerte pasar una noche escalofriante. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda, toda historia tiene algo oculto y creepy que quiere ser contado. Soy God of Coffee. Nos sintonizamos luego.